Me gustaría que abrieran sus Biblias, hermanos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, el 32 al 38. Nuestro Señor Jesucristo es el que, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Por eso dice que Él es el camino, porque Él es el que nos va dando ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas y cómo tenemos que relacionarnos con Dios siempre. Yo les decía ahorita que hicimos la oración de intercesión, que por cierto, en la hoja que tenemos ahí de oraciones, todavía hay hojas de oración. Nomás ahí le borra, por favor, doctora, y no la maestría, ¿verdad? Ahí le borra. La próxima semana. Todavía no. Déjenla una semana más. Una oración más. Ahora para que pongan en práctica todo lo que aprenden. Bueno, entonces, lo que yo les comentaba ahorita, como una introducción al tema, era de que nosotros tenemos muchas necesidades cada día. Y siempre tenemos nuestra atención puesta en cuánto Dios me puede dar o en cuánto Dios me pudiera ayudar para salir adelante de todos los problemas que tengo, que se me presentan. No tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver si eres hombre o mujer o casado o soltero, pero todos, aún los niños, todos tenemos situaciones que resolver, todos tenemos situaciones difíciles o cosas que están pendientes de lograr hacer. Y toda nuestra atención, cuando nos buscamos de Dios, está centrada en que Dios nos ayude a lograr lo que nosotros sentimos o creemos que necesitamos. Pero no nos detenemos a pensar que cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios anhela de mí? No tanto qué es lo que yo anhelo de Él, sino qué tanto Dios, qué es lo que Dios me quiere pedir, qué es lo que Dios anhela que yo haga para Él. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje por Él? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo obedezca porque le sigo a Él? Entonces muchas veces, como dijimos hace ratito antes de la oración de intercesión, el atoramiento que traigo en mi vida espiritual no es tanto porque me falte fe, sino que me falta obediencia, ser dócil. Y es que a Dios lo tenemos encasillado en un ropaje religioso. Hay cosas que por mi religión o cosas que por mi tradición me gustan de la Biblia y hay cosas que no me gustan. O hay cosas que por la manera como fui educado, sí estoy dispuesto a hacerlas, pero hay cosas que no estoy dispuesto a hacerlas. Y Cristo nos enseña que el camino al Padre es una obediencia completa. Es una obediencia de lo que nos gusta y una obediencia incluso de lo que no nos gusta, de lo que no nos da gusto. Incluso para Dios tiene más mérito cuando no me gusta. Para Dios tiene más valor cuando Él sabe que no quiero hacerlo, pero cuando yo mismo me niego, cuando yo mismo reparo y digo, Chihuahua, la regué. ¿Sabes qué, Señor? Sí te voy a hacer caso. Por eso está el ejemplo que Jesús ponía de la obediencia, cuando decía que un papá tenía 2 hijos y se levanta el papá en la mañana, tiene unos pendientes que hacer, le dice, hijito, al menor le dice, hijito, te encargo que me ayudes a hacer estos mandados. Sí, papá, ¿cómo no? ¿Qué? Dame la boca y yo lo hago, no, yo. Y entonces va con el otro hijo. Dice, hijito, tu hermano va a hacer esta parte, ¿te gustaría ayudarme para hacer esta otra parte de mandados? Porque no tengo chance, necesito que alguien me ayude. Y entonces el papá le dice al hijo mayor y el mayor le dice, no. Eso me lo hubiera dicho ayer, ahorita no tengo tiempo, es que yo tengo mis cosas, es que yo voy a hacer esto, yo ya tengo mi plan, me molesta que me estés interrumpiendo cuando
Cuando yo estoy haciendo mis cosas, yo te pido que si quieres que te haga un favor, me lo digas con anticipación para planearlo, pero ahorita no puedo. Y entonces la parábola que hace Jesús es que se va el papá, me imagino que se puso muy triste, pero al día siguiente cuando va a ver y qué hizo su hijo, el que le dijo que sí, que vino el domingo y le dijo que sí lo iba a hacer, ¿verdad? Pero de lunes a sábado se le olvidó. Dice, ay papá, chihuahua, no hombre, es que lo iba a hacer, pero de repente me cayó un mensaje en el Facebook que tenía que juntarme acá, y no me acordaba, y tengo que hacer mis cosas, me encargaron, mi novia quiere unas canciones, mañana cumpleaños, entonces pospone lo del papá, y primero hace lo suyo, y después, y al final de cuentas, se queda en palabras la obediencia. No hace nada de lo que papá le dijo y hace lo que él quería hacer. Pues me imagino que el papá haber dicho, oye, pues si voy con el que me dijo que no, pues ni para qué le diga. Pero duda y dice, bueno, déjame ver qué pasó, hijito. Yo sé que me dijiste que no podías hacerlo, que no ibas a hacerlo, pero no, papá, sí, discúlpame que te interrumpa, pero pues te fuiste y pues me di cuenta que estoy bajo tu autoridad y me di cuenta que pues que soy tu hijo y no, una manera de honrarte es obedeciéndote y una manera de deshonrarte es menospreciándote y primero yo y después tú. Entonces perdóname, papá, pero sí, quizás no me tardé, pero en la tarde antes de que terminara de la comida me fui, me arranqué, hice todos los pendientes, aquí está. Entonces dice Cristo, ¿quién fue el que obedeció? El que se arrepintió. Y nosotros, así cada día batallamos en obedecer. Pero Dios no es tan duro con nosotros cuando decimos, no, yo lo voy a hacer, no, es onda del pastor, no, yo, y empiezas con tu yo. Pero cuando tú te arrepientes, cuando te paras y dices, ¿sabes qué, Señor? No estoy bien, porque si verdaderamente yo tengo a Cristo como mi Señor, es que significa que Él es el que manda, significa que estoy bajo autoridad, significa que las cosas no las tengo que resolver a mi manera, las tengo que resolver a su manera, significa que yo tengo que aprender a obedecer, significa que si yo digo que soy un discípulo de Cristo, porque cristiano significa discípulo de Cristo, significa que soy una persona que obedece, porque un aprendiz, para poder aprender el arte de un maestro, tiene que obedecer. Imagínate que tú eres una de esas personas que quieres aprender costura, las señoras, ¿verdad? Que ahorita antes corte y confección y daban clases, pero ahora ya no se da esa clase. Imagínate que a una joven le gustan las modas y le dice, oye, pues yo tengo una amiga costurera y te vas a ir a aprender costura. Ay, mamá, qué padre, yo quiero hacer cosas de confección y quiero hacer vestidos y me encantan las modas. Y va con la costurera y la costurera le dice, bueno, vas a tener que cortar esta tela. Ah, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y empieza a desobedecer. ¿Cuándo va a aprender a hacer un buen corte y confección de una prenda? Nunca. ¿Por qué? Porque le falta un ingrediente. Para ser un aprendiz, para ser un alumno, te falta el ingrediente de la docilidad, de la obediencia. Una persona que no es muy inteligente, pero se le pega al maestro y hace todo lo que dice, aprende a hacerlo y aprende a obedecer, es una persona que tarde o temprano va a aprender a ser como su maestro. Entonces, el ingrediente que nos falta a los cristianos actualmente es la obediencia, el ser dóciles, el hacer caso a la voz de Dios, el verte tú mismo en tu mundo, como tú te ves a ti mismo y como ves todas las cosas y todo, el verte bajo autoridad. El verte que aunque vas solo en el carro, Cristo sigue arriba de ti, viéndote y caminando contigo. Que cuando llegas a la escuela y nadie te ve y te quieres copiar, ahí Cristo está bajo autoridad. Que cuando hay chance de echar mentiras para pasar mercancía y hacer tranza, Cristo está ahí bajo autoridad. Estás bajo autoridad, no te debes de mover a ti tú solo. Tú tienes que identificarte con Cristo y a Cristo le gusta que se hagan las cosas claras, sencillas, honestas, rectas, porque Él es la verdad y Él está en contra, le choca la mentira, le choca la tranza, le choca lo chueco, aunque digas es que todo el mundo lo hace y más aquí en México, que es el país a nivel mundial donde es el tercer lugar en el país mundial donde hay más tranzas.
Fíjate nada más, esa fama tenemos. Nos estamos peleando por el mundial de fútbol y sacamos tercer lugar en lo más tranza. Y la tranza es la mentira, es la simulación. Y el Señor, cuando un mexicano se quiere convertir a Cristo, tiene que aprender que su Señor, su amo, su dueño, su máxima autoridad, le gustan las cosas rectas, derechas y lejos de la tranza. Entonces, cuando tú quieres seguir a Cristo, cuando tú te ves a ti mismo como un creyente, como un cristiano, tú tienes que decirte, ¿sabes qué, Señor? Lo que tengo que aprender es estar bajo autoridad, aprender a obedecer. Aunque no lo entienda, porque vemos muchos que nos defendemos, Señor, es que no entiendo esto, obedéceme. Es que, obedéceme. Lo que ahorita no comprendes, después lo comprenderás. Hay cosas que las tienes que experimentar para poderlas entender, pero tienes que ser dócil. ¿Cuánto cuesta obedecer a la autoridad? ¿Cuánto cuesta obedecer a Cristo en su palabra? No cuesta mucho, cuesta todo. Cuesta todo. Es una negación a ti mismo, Señor. Y por eso dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi seguidor, el que quiera ser mi alumno, el que quiera ir al Padre, porque el que se pone bajo mi autoridad, tarde o temprano yo voy al Padre y Él va conmigo. Yo soy el camino al Padre. Pero la gente que va detrás de Cristo para llegar al Padre es una gente que está bajo autoridad en obediencia. No se le mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Está siempre queriendo buscar hacer la voluntad de Cristo. Y esa es la manera como esa persona le demuestra a Dios que ama a Cristo. Señor, nada más porque te amo, voy a hacerle así como tú dices. Señor, si por mí fuera, a veces hablamos así, pero porque soy tu hijo, porque tú eres mi Señor, me voy a callar. No me voy a vengar, no me voy a desquitar. Nada más porque te amo, Señor, y te salen las lágrimas cuando se lo dices. Voy a hacer las cosas como tú dices. Bueno, ese amor, esas lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento, esa tensión en tu alma que hace que tú mismo estés sufriendo mucho por obedecer a Dios, tiene un muy alto valor para Dios. Tiene un peso de gloria. Entre más te cueste obedecer, tiene más valor, tiene más mérito para Dios, porque Él ve cuánto eres capaz de sufrir por amarle y por obedecerle. Jesucristo le amó al Padre hasta el fin. Ese es el ejemplo que nos da, que yo tengo que perseverar hasta el fin en esa obediencia. Muchos comenzamos a obedecer a Dios cuando nos va bien, cuando estamos en la luna de miel y que nos gusta todo y que venimos contentos a la iglesia y no hay tantos problemas. Bueno, ese amor, esa entrega, esa pasión, esa docilidad, la tienes que aprender a mantener como ejemplo de Cristo hasta el fin, hasta antes de morir. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces yo tengo que decir, Señor, pues sabes que de aquí para adelante yo tengo que hacerme la idea, cuando yo me entrego a Cristo, de aquí para adelante yo tengo que aprender y ayúdame, Señor. Por eso envía su Santo Espíritu para ayudarte. Ayúdame a aprender a obedecerte de aquí para adelante. No es un día, no es un ratito, no es una emoción, no es por conveniencia, sino sabes que realmente, como decía Pedro, pues Señor, ya le buscamos por todos lados, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú, Señor, ya, por más que le esté buscando un recoveco, un atajo, no hay otro camino más que tú, Señor. Y más vale aprender la lección, como dicen por ahí, a mal paso darle prisa. ¿Sabes qué, Señor? Si lo tengo que aprender, pues ayúdame a digerir el trago amargo de la obediencia y hacer cosas como a ti te gusta. Ayúdame, Señor. Y lo del trago amargo de la obediencia es como el tónico que te daban, jarabe 44, ¿no se acuerdan de ese jarabe? ¿Emulsión qué? Oye, unos tónicos que nomás te decía tu abuelita, abre la boca. Abre la boca. Para adentro del jarabe todo aceitoso y oloroso y apestoso, la pura vitamina. Y salía rayos. Querías vomitar y te apretaba la nariz. Y no podías vomitar porque te apretaba la nariz tu abuela. Pero eso le pasaba a mi abuelita. Y total, el beneficio de ese jarabe, de esa emulsión, pues cuando venían las temporadas difíciles de mucho frío, porque aquí en Laredo era frío, no es como ahorita, eran fríos, o sea, temporadas
heladas y fuertes. Más o menos como el año pasado, que en un frente y otro frente, que se enfermó todo junto. Oye, pues el beneficio de la obediencia se veía al final, porque todos los demás niños, todos flaquillos, gripientos, moquientos y tosiendo, y tú bien chapeadito así. Gracias a la obediencia. Gracias a que te tomaste el tónico que no te gustaba. No viste el beneficio en ese momento, pero la obediencia siempre genera bendición. La obediencia siempre, el resultado, lo dice la Biblia claramente, genera siempre un respaldo sobrenatural de Dios sobre tu vida, cueste y pase lo que cueste. Cuando tú te dispones a decirle a Cristo: Señor, yo soy un discípulo, soy un aprendiz, quiero aprender a caminar como un discípulo obediente, comienza la lucha espiritual de una parte de ti que no quiere, que empieza a tirar patadas de ahogado. Una parte de ti dices: pues ¿qué tienes, hermano? Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿por qué estás enojado? Estoy enojado conmigo mismo. Hay una lucha interna. A veces no andas como la gallina que no sabe dónde poner el huevo, porque hay una lucha interior, porque hay una parte de ti que no quiere, se rebela contra Dios. Pero dice: Señor, a mal paso dale prisa, dame la gracia de aprender a caminar en obediencia cada día, Señor. Ayúdame a irme por el camino angosto, eso así le llama Cristo, que pocos se encuentran y hallan. Es el camino que lleva a la vida. El camino angosto es porque es difícil, pero es el camino que lleva a la vida, es el camino que te vigoriza, te vitamina, para que cuando vengan los problemas, tú estés bien chapeadito y contentito. Y todo el mundo a tu alrededor se cae y se enferma, y tú estás bien sanote. ¿Por qué? Porque es el fruto de la obediencia, la bendición de Dios. De eso trata Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, Señor. Todas son posibles para ti. Y entonces decía: en base a que todo es posible para ti, Señor, o nada es imposible para Dios, en base a eso, Señor, le dice Cristo: no me dejes pasar por este camino, aparta de mí esta copa. No, hagámoslo de otra manera, pero dame la gracia de no pasar por esta prueba. No, dame la gracia de no tener que obedecer hasta el fin. Dame la gracia, Señor. Ve cómo has sido obediente hasta acá, y me falta tantito. Dame la gracia de que pase de mí esta copa. Estaba a punto de ser tomado, enjuiciado injustamente, golpeado, herido, burlado, escupido, maltratado y crucificado. Y decía a Cristo: yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que me amas. Si es posible para ti, todas las cosas son posibles, Señor, aparte de esta cosa. Pero después es lo más importante, porque le decía a Cristo: más no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué decía Cristo a Dios? Más no lo que yo quiero, no como, pero Señor, pero no, ayúdame a ser obediente hasta el fin, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. No a mi manera, Señor, sino a la tuya. Si me quieres consentir, si verdaderamente quieres, ves cuánto sufre mi alma, porque estoy sufriendo, estoy muy triste, estoy hasta la muerte, está en agonía mi alma, siento una lucha interior insoportable. Si tú quieres tener compasión de mí, hazme que pase de mí este momento, Señor, y ayúdame a resolver esta situación de otra manera.
pero no sea, dice de Cristo, mas no lo que yo quiero, Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Allí mismo en Marcos, hermanos. Allí mismo en Marcos. En el capítulo 16 de Marcos. Verso 14. ¿Sí? Capítulo 16 de Marcos. Capítulo 16, verso 14. Dice, finalmente, Cristo resucita y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿sí? Dice, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que dice Cristo? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, sí Señor, yo creo, y obedezca y fuere bautizado, ese será salvo. No, Señor, es que yo ya fui bautizado de chiquito. Primero tienes que creer, y en base a lo que experimentas en tu fe, tú tienes que dar el primer paso a ser mi discípulo, que es bautizar. O sea, el bautismo es la demostración a Dios que no quieres que se hagan las cosas como tú quieres, sino como Dios quiere. Y te lo voy a demostrar. Busca Marcos, ahí mismo en Mateo 28, que es una cita que se sabe muchos de memoria, porque se repite y se repite y se repite y se predica en muchas partes. 28, verso 18. Y Jesús, dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice Cristo en el capítulo 28, verso 19, por tanto, id, yo tengo que ir, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Él quiere que todas las personas, el vecino que te cae bien, el que te cae mal, ay Señor, ¿cómo me cuesta decirle unas palabras de compartir mi fe con esta persona? Sorry, tengo que decirle, Señor, esa área no la quiero obedecer, ayúdame a obedecer, de compartirle mi fe al vecino. Paso por ahí todos los días, sé que tiene problemas, sé que tiene un carácter difícil, pero no quiero compartir. Me quedo con la boca cerrada. Hola, ¿cómo estás? Mi fe la escondo para mí. Dice Cristo, no, yo quiero que lo que tú has experimentado te lo compartas a todas las personas. Es que no da vergüenza, Señor. Es que no sé, no me salen las palabras, se me seca la boca. Y dice Cristo, pues ora a mí, yo te ayudo. Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo te ayudo. Aquí lo importante no es si puedes. ¿Me quieres obedecer? Aquí el problema no es que si puedes o no puedes, si te salen palabras o no. No, verdaderamente, me amas tanto que me quieres obedecer. Te estoy pidiendo algo, como el papá le estaba pidiendo al hijo. No, Señor, no estoy listo. Pues no me quieres obedecer. Entonces una persona que no quiere obedecer no es discípulo de Jesús. Podrás estar yendo a la iglesia más cristiana del mundo, podrás tener la Biblia que tenga las mejores láminas y que te explique bonito, podrás echar mucho rollo, pero si no obedezco, no soy discípulo de Cristo, me estoy autoengañando. Por eso el primer paso de obediencia de Cristo para el que cree es un acto público. Es un acto público donde todo el mundo se tiene que dar cuenta que tú eres creyente que decide seguir a Jesús. Ay, Señor, me da pena.
pero ¿por qué no me pusiste una ordenanza chiquita, así escondida, donde digas, que dijera ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú solo, en tu casa, encerrado con el pastor, donde nadie te vea? Si tú quieres hacer discípulos, si tú quieres ser discípulo, el primer paso que te pide Cristo es un acto público de tu fe. Es el principio, hermanos. Es el principio de cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Pues no, yo a mi manera, yo no, te estás haciendo tontito, no es a tu manera. Cristo te dice que no es a tu manera, es a la manera del Padre. Es a la manera de Cristo. Cristo es el Señor, el que pone las condiciones es Dios, no tú. El que manda es el papá, no el hijo. Entonces, Señor, es que ¿cómo me cuesta obedecerte en este acto que es público? Es el primer acto público, es el primero. Olvídate de los demás. No, Señor, que pase de mí esta copa, Señor. ¿Sí? O hay otros mandamientos que tienes que hacer. Ve a hablarle a esta persona de Cristo. No, Señor, tú eres tan poderoso, tan bueno, tú pudieras hacer que hasta las piedras salen. Que pase de mí esta copa. Y dice Cristo, no, hijito, tú tienes que decirle al final de que no pase de mí esta copa. Cuando tú no quieres hacer las cosas, tienes que decirle, Señor, no como yo, sino como tú. Por eso, ¿quién inventó el bautismo? Cristo. Antes no había bautismos, hermano. Cristo mismo, de sus palabras, inventó una manera de hacer que las personas que somos de otras religiones paganas, que no nacemos judíos, porque Dios ha hecho de los dos pueblos uno, ¿cómo puedo integrar a una persona que apenas conoce a Cristo? ¿Cómo puedo integrarla al cuerpo de Cristo? Dice, tienes que integrarla a través de un acto público. En una ocasión, por último en Hechos, y esto que les estoy diciendo no tiene que ver nada con la religión católica, que desgraciadamente te bautiza de chiquito, no es tu fe, o sea, no eres un creyente porque pues, ni sabes, te llevaron a una fiesta y ni te invitaron, no está el niño todo bobo ahí en las fotos porque no sabe qué pasó, y es una fe que dicen que es prestada, o sea, es contrario totalmente a la palabra de Dios, es un invento. Es una manera muy inteligente de hacer que dice, bautízamelos a todos y todos ya están controlados por nuestra religión. Y si se quieren separar, tú estás bautizado, te vas a ir al infierno. Es una manera de meter miedo, es una manera de manipular, pero es contraria a la palabra de Dios. Es contraria. Porque tú para poder tomar una decisión tienes que tener conciencia, tienes que desarrollar tu inteligencia. Tienes que tomar una elección. Incluso a los chiquititos de 7 años todavía no les das chance. ¿Por qué? Pues porque no saben lo que quieren. Más o menos como a los 12 años, de acuerdo a la madurez que tú veas, tú puedes decir si verdaderamente entiende el paso que está dando, que es ponerse de aquí en adelante hasta irse con Dios bajo la autoridad de Cristo y someterse a Cristo, llamar a Cristo por sobre todas las cosas. Y tener a Cristo no nomás como tu Salvador, sino como tu Señor. El bautismo es un acto de consagración público. Es un acto donde tú dices públicamente, Padre, delante de ti, delante de los ángeles, delante de mis hermanos, delante de mis amigos, yo públicamente confieso a Jesucristo como mi Salvador y Señor y me identifico con su muerte. Por eso cuando tú te sumerges, me identifico con su muerte. Me identifico cuando sales del agua a su resurrección. Y yo tengo la esperanza de que así como Cristo resucitó entre los muertos, cuando yo me muera, Cristo me va a resucitar a mí. Y yo públicamente me declaro seguidor de Cristo. Yo públicamente dedico mi vida a aprender a seguir a Cristo. No soy perfecto. Nunca voy a estar preparado. Pero tengo la fe de que Dios me va a preparar para aprenderle a obedecer. El Espíritu Santo de Dios que moró en Cristo, ese me va a ayudar a mí
a poder ser fiel, porque yo no puedo ser fiel. En una ocasión, en el libro de Hechos, capítulo 8, 27, había un eunuco, una persona que lo habían hecho eunuco, le habían quitado su genitalidad. Los hombres lo habían hecho eunuco. Y esa persona, por ser eunuco, no tenía derecho nunca a ser parte del pueblo de Dios. Los eunucos y los que estaban magullados de sus partes íntimas, de defectos en sus partes íntimas, tenían derecho a ser parte del pueblo de Dios. Y no nomás era eunuco, pobrecito, estaba desgraciado, sino que también no era cristiano, no era judío, no era del pueblo elegido de Dios, no tenía mamá judía, no tenía papá judío, nunca había sido circuncidado, era de un país lejano. Entonces él tenía la esperanza de tener a Dios como su Padre. Él quería ser parte del pueblo elegido, y Jesucristo dijo: voy a diseñar una manera para que todos los seres humanos de todas las naciones puedan ser parte del cuerpo de Cristo, puedan ser parte del pueblo de Dios. Van a hacer una declaración pública de su fe, y eso demuestra lo que ya yo hice en su interior. Yo les voy a ayudar a que ellos tengan esa certidumbre, esa convicción. Y toda la persona que de manera voluntaria no me acepta como mi Salvador y como mi Señor, dice Cristo, y yo lo voy a hacer, yo lo voy a ayudar a que se mantenga fiel hasta el final, porque el que nos ayuda es Cristo. Y me gusta mucho lo que dice el Hechos 28, 26 al 30 y tanto. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, o sea, una persona que no era judía, eunuco, que no tenía dañada su genitalidad, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Él buscaba a Dios, fíjate, sin ser judío, él era judío de corazón, y buscaba a Dios para adorar. Y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, o sea, la palabra de Dios. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice que respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice: es Cristo. Cristo murió por tus pecados. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sangre de Cristo tiene poder para darte una vida nueva, para limpiarte tus pecados. La sangre de Cristo tiene poder para quitar eso que estaba estorbando, que estorba tu alma, para que tú puedas tener una relación personal con Dios limpia. Y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que Dios te da cuando tú le recibes a Cristo, para que vivas una vida nueva, resucitada, con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hizo levantar a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que a ti te va a levantar de los muertos, no hasta que te mueras, sino para que vivas una vida de victoria. Dice que el eunuco, lo que pasó, dice que el eunuco, cuando le hablaron de Cristo, dice que en el verso 36, dice que yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué quería el eunuco bautizarse sin que no se lo ofreció, en la predicación no se lo ofreció Felipe?
porque Felipe le predicó lo que te acabo de leer ahorita en el Mateo 28. Cristo nos mandó, dijo, id por todo el mundo, predicad a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos así, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué quería el eunuco? Quería ser discípulo de Jesús. Decía, ¿qué hay? ¿Qué puedo hacer para...? Yo quiero no nomás creer, sino bautizarme. ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo con esta agua? ¿Qué necesito hacer? Yo quiero ser discípulo de Jesús. Yo quiero aprender a seguir a Jesús. Yo quiero hacerlo a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Yo quiero ponerme bajo la autoridad de Cristo. Yo no quiero una religión. Yo cuando me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me bautizo en el nombre de los bautistas, ni en el nombre de los católicos, ni en el nombre de los pentecostales, ni en el nombre de ninguna denominación. Me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios. Para ser parte de Dios, yo no soy parte de ninguna religión. Cuando tú das ese paso de fe para obedecer a Cristo, te constituyes en seguidor de Cristo, no en ninguna persona religiosa. Y es ese paso que da inicio de manera pública que tú eres discípulo de Cristo. ¿Por qué tanta resistencia para bautizarse? Porque el diablo nos mete espíritu de religiosidad y nos hace pensar de que nos vamos a salir de una religión para meternos a otra. Ninguna religión salva. Solamente Cristo salva. Cristo no vino a implementar ninguna religión. Tienes que despojarte de ese espíritu religioso y tienes que convertirte en una persona espiritual. Una persona espiritual que tiene hambre de conocer a Cristo y que en lo que Cristo lo lleva de aquí quiere servir a Cristo como su aprendiz, como su discípulo obediente. Y cada paso que tú vas dando, hermano y hermana, cada paso que tú vas dando para obedecer mandamientos de Jesús, requieren todo el poder del cielo para que le digas, Señor, ayúdame a ser obediente. Y cada paso que tú das de obediencia, avanzas más en el Espíritu, te fortaleces más, desarrollas más tu fuerza espiritual. Por eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. El pecado hace que te debilites. El pecado lleva a la muerte, la obediencia lleva a la vida. Entonces, tienes esta semana para que si tú dices que eres creyente con tu boca, si tú ya has experimentado el perdón de Dios en tu corazón, tienes que tomar el primer paso de ser un discípulo público del Señor. ¿Cómo? Como a Cristo le gusta. ¿Cómo? Bautizándote públicamente en una congregación cristiana en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque si crees y eres bautizado, serás salvo. Hay una cita de Pedro que dice que había cristianos que se bautizaban por los muertos. En una de las cartas dice, ¿y qué? ¿Por acaso no por eso no nos bautizamos por los muertos? ¿Qué significa eso? Que en aquellos tiempos, hermanos, había personas que le entregaban su vida a Cristo y se los llevaban y los mataban. Perdían casa, perdían todo porque había una persecución, pero en la persecución había gente que le entregaba su corazón a Cristo. Y esa persona que le entregaba su corazón a Cristo, se lo llevaban y era un mártir. Y daban su vida por Cristo. Dios le permitía morir, no nomás entregarle su vida a Cristo, sino en vida morir por Cristo como cristiano, porque no había sido bautizado. Entonces, algunos comentaristas dicen que es muy posible que a lo que se refiere Pedro es de que esas personas, los hermanos que habían visto ese martirio, esa entrega, esa ofrenda de Dios de amar, dar su vida por Cristo, decían que ellos se bautizaban y yo me bautizo en el nombre de Pedro, proyecto de tal, que dio su vida por Cristo este día. Yo doy testimonio de ello. Y ese es el comentario que hace, porque no hay una explicación para decir que había personas que se bautizaban por los muertos, más que por los muertos que habían fallecido y que no habían tenido la oportunidad. Ellos querían ser bautizados, pero no, Dios no les dio la oportunidad de bautizarse. Y a ti Dios te da la oportunidad de dar ese paso.
Y está la oportunidad de que tú quieras seguir a Cristo a la manera de ¿quién? De Cristo, no a tu manera. Eso es lo que hace que seas un cristiano. Cuando tú decides seguir a Cristo a la manera del Señor y decides ponerte bajo la autoridad y quieres aprender a obedecer. ¿Con qué? Con su ayuda. Si tú dices, es que no voy a poder, no, nunca vas a poder. Tú necesitas decirle, Señor, yo necesito que me ayudes. Dame tu Santo Espíritu para poder. Dame de tu gracia para poder ser fiel. Porque si yo me pongo a mirarme a mí mismo, no voy a poder. Pero si tú me ayudas, sí voy a poder. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados cuando estás en la gracia de Dios. Cuando estás lleno de Dios no son pesados. Cuando estás en la carne sí son pesadísimos. Pero cuando estás en el Espíritu, cuando estás buscando, cuando estás lleno de Dios, no son pesados. ¿Por qué? Porque Dios te ayuda. Dios te ayuda como ayudó a Pedro, el que lo traicionó negándolo 3 veces, fue el primero lleno de Dios, arrepentido, que se agarró del Espíritu Santo y dice que la palabra que abrió las puertas y 3,000 almas se convirtieron sin vergüenza a Jesucristo. Dios quiere transformar vidas y la única manera de transformar vidas es un camino de fe y obediencia a los mandamientos de Jesús. Así que todavía esta semana, si tú no te dices que eres creyente y no has dado ese paso de fe y obediencia para ser discípulo públicamente delante del Señor, tienes esta semana para buscarme y para la próxima semana dar ese paso de fe y obediencia, gozarnos con el Señor. Dice el verso 39 para terminar, que cuando subieron del agua, dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Pero ¿qué pasó con el eunuco? El eunuco siguió gozoso su camino. Cuando tú obedeces y cuando ves que cuesta la obediencia, pero con la ayuda de Cristo lo logras, empieza a haber gozo, hermano. Hay gozo, hay un gozo sobrenatural donde Dios llena tu alma de contentamiento, de alegría que viene del cielo, porque cada vez que obedeces a Dios, Dios te premia con más bendición. Oremos a Dios. Vamos a ponernos de pie. Pásenos, hermanos de la